Hoy vamos a aprender una porción más de la palabra del Señor. Y ya el hermano Mario le dio lectura a Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al versículo 19. Para los que tienen ahí esa porción de la palabra del Señor, 21, del 1 al 29, vamos a meditar la palabra de Dios basado en estos textos bíblicos. Hoy, hermanos, como todavía se está hablando algo de la patria, de todo lo que Dios hace en la vida política, en la vida de una sociedad, en la vida de familias, yo creo que esta porción de la palabra de Dios nos va a ayudar para comprender un poco de la realidad de lo que sucede sobre la faz de la tierra. Y hermanos, hoy vamos a aprender un poco basado en Primera de Reyes capítulo 21 al versículo 29. Vamos a aprender un poco sobre el poder superficial de la codicia. Es lo que hoy vamos a aprender. El poder superficial de la codicia. Mis hermanos, el hombre natural vive por naturaleza una pompa superficial de poder que lo deleita en la codicia y lo prepara para lo peor. Esa es la realidad de cómo vive el hombre cuando no ha entendido la gracia del evangelio, cuando no ha entendido cómo Dios quiere que el hombre viva correctamente delante de Dios. Y cuando nosotros pensamos en esto, pues podemos pensar quizás en hombres multimillonarios, que es posible que tengan ese problema de manera muy fuerte. Pero ahora vemos que también este problema lo tienen los políticos, lo tienen los reyes, lo tienen los gobernantes. Y también lo tienen aquellos hombres que no trabajan con el gobierno, no tienen un puesto en un poder político. Podemos ver que este mal está en diferentes niveles, de diferentes formas, pero hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre el poder superficial de la codicia. Y aprendamos un poco qué dice la palabra del Señor para aprender una primera respuesta. Notemos qué dice la Biblia. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Hermanos, cuando nosotros queremos aprender sobre el poder superficial de la codicia, encontramos una primera verdad, que es un poder que engaña el corazón codicioso. Si es un poder que engaña el corazón codicioso, notemos que tarde o temprano el corazón del ser humano saca a luz lo que abunda dentro de ella. Y nosotros podemos encontrar esta gran verdad en lo que presenta esta escena de la palabra de Dios. Podemos ver que Nabot tenía la bendición de que Dios le había dado un pedazo de terreno bien hermoso cerca del palacio del rey. Un terreno hermoso, de mucha abundancia, fértil, según como lo describe la palabra de Dios. Y no cabe duda que Nabot, como ciudadano, se sentía honrado tener una viña cerca del palacio del rey. Y Dios se lo había dado en el orden correcto. Dios se lo había dado de acuerdo a su divina voluntad. Él era el responsable de administrar ese pedazo de tierra cerca del palacio del rey. Pero mis hermanos, como nunca falta el hombre codicioso, envidioso, en que se engaña a sí mismo, podemos ver que de repente las cosas iban bonitas, pero algo sucede. Y es que la palabra del Señor nos enseña de que de repente sale un corazón, pero un corazón codicioso, para poder hacer algo para obtener ese terreno de Nabot. Y es que el poder superficial de la codicia es un poder que engaña el corazón codicioso, que tarde o temprano va a brotar de manera fuerte en el corazón que es codicioso. Hay un orden natural que Dios ha establecido para vivir las bendiciones materiales,
Pero hay problemas cuando el corazón es codicioso y quiere tener algo que no le pertenece. Dice la palabra del Señor que este rey se levantó y fue a pedir este pedazo de terreno, una viña, para que se lo vendiera, para que le quedara al rey. Pensemos un poco, mis hermanos. El descontento nos lleva a reflexionar que es un pecado, que es su propio castigo y hace que los hombres se atormenten por causa de la codicia, y es la escena que hay en la vida de Acab. Cuando nosotros, mis hermanos, vemos lo que hay acá a la luz de la palabra del Señor, podemos ver que este rey, que no tenía temor de Dios, era el rey campeón de la maldad, era el que se dejaba sobornar, ser guiado de manera continua y mal por una mujer. Podemos ver, mis hermanos, el poder que puede llegar a tener la codicia en el corazón y cómo ciega a una familia, y que tristemente esto los estaba llevando de mal en peor para hacer algo que no es agradable delante de Dios. Mis hermanos, nosotros al ver esta escena podemos entender que es un pecado que se genera en sí mismo. No surge de la situación, sino de la mente y el corazón codicioso. Este rey va y platica al dueño del terreno y dice: quiero el terreno y te lo quiero comprar. Pero él le dice: no, Dios me libre que te dé el terreno, que es herencia de mi padre. Bonito recuerdo tengo de mi padre, Dios me libre de dártelo. Y dice que por eso se enojó. No dormía y su rostro pues vendiendo hule. Y saben, hermanos, ver esta situación, esta escena, la incomodidad de este hombre bravo, enojado, sin comer. Ver esta escena, cómo lo presenta la palabra del Señor, pues cualquiera se puede dar cuenta. Y de repente llega la esposa: ¿qué te pasó? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? Porque fulano me dijo esto. Yo quise comprar esa hermosa viña, pero él, esto fue lo que me dijo. Eso me tiene molesto. Si yo soy el rey, me tienen que dar lo que yo pido. Pues no te enojes por eso, ni te preocupes. Ahí vas a ver que va a ser tuyo. Tranquilo. ¿Saben? Esta mujer campeona de maldad, dice que esta mujer Jezabel es hija de uno de los sacerdotes paganos de estas naciones paganas que fue a tomar este rey, y que nos ayuda a entender que siempre estaba dando consejos a este rey carnal, rey sin fe, que se dejaba dominar por el consejo de esta mujer. No te preocupes de eso, ni te preocupes, yo ya sé qué voy a hacer. Planificó la muerte de este varón de Dios, planificó con lujo de detalle. Y ¿saben qué dice la escritura? Usando la misma Biblia, textos bíblicos, para engañar al pueblo y para lapidar a este hombre. Usó los mismos textos bíblicos con la ley de Moisés mismo para poder engañar al pueblo y así levantar dos testigos falsos de acuerdo a la ley de Moisés. Pues de esa manera engañó al pueblo, usó textos bíblicos torcidos, malinterpretados, textos bíblicos que en realidad su aplicación no era para hacer ese tipo de escena, pero esta mujer lo hizo, lo planificó bien. Engañó al pueblo. Pero eso saca a luz la debilidad también de los líderes que había en el pueblo de Israel, que no eran aptos para escudriñar la profundidad de la escritura. No eran capaces de discernir la profundidad de la escritura. No eran hombres apasionados a la escritura. Lo que les dijo la mujer, eso fue sin escudriñar si es cierto o no es cierto. Se dejaron guiar. Y fíjense, hermanos, que dice que levantaron juicio falso y lo hicieron público. Participaron dos testigos, participó el pueblo, participó esta malvada, participó este rey pagano, porque no era de fe. Y entonces dice la palabra del Señor que este tristón seguía triste. Ya ni te preocupes, ya murió aquel, el dueño del terreno. Murió.
Y ahorita que están en luto, ahorita que están celebrando la muerte de este hombre, pues ahí está el terreno, tomalo, sos el rey. Y dice la Biblia que sucedió, fue a tomar el terreno, la viña. Y cuando nosotros vemos esta escena, solo nos ayuda a comprender que el poder superficial de la codicia es un poder que engaña el corazón codicioso. El corazón codicioso solo está esperando la oportunidad que alguien se descuide o que alguien se lo mande al otro lado para que se quede con el bien ajeno. Y hermanos, cuando nosotros vemos que la codicia es fuerte en el corazón del hombre sin fe, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros reyes, con nuestros políticos, con los que no son de fe, porque son tentados a vivir este nivel de vida que no es agradable delante de Dios. Y saben, hermanos, la misma palabra de Dios nos hace enseñar y recordar en los 10 mandamientos, en el decálogo: no codiciarás. Sin embargo, muchos quieren tener más de lo que ya tienen y no están en el orden de Dios, porque fíjense que este rey llegó y dijo: yo te lo pago, yo quiero ese terreno. Y como era el rey, pues ni modo, pues dinero tenía. Pero su molestia fue que no se lo dieron. Y podemos nosotros ver este nivel de codicia. Fíjense que él tenía el reino, tenía oro, tenía plata, tenía el militar, todo mundo político bajo su mando. Era un rey, pero no estaba contento. Él quería tener algo específico para él. La diferencia en que el apóstol Pablo estaba en una cárcel tan fría, hedionda, por causa del evangelio, predicar el evangelio, pero él cantaba alabanzas, meditaba en la palabra de Dios, escudriñaba la palabra de Dios en un lugar tan cerrado, tan pequeño, tan maloliente. Y este rey, que lo tenía todo, con mucha comodidad, no estaba contento. ¿Qué problema tenía este rey? Codicia. ¿Qué problema tenía la reina? Codicia. La Jesi. Codicia. Y hermanos, cuando nosotros vemos lo que acá sucede, entonces el poder superficial de la codicia es un poder que engaña el corazón codicioso. Tengamos cuidado, hermanos, en no vivir en estos niveles, porque puede llegar como tentación en la vida del cristiano cuando el cristiano no es prudente. Mis hermanos, ver este rey que tenía los placeres de su imperio, incluso de Canaán, por estar casado con una pagana, podemos ver que esa tierra deseable, la riqueza del reino, placeres de una corte, honores, poderes de un trono, sin embargo, no servía para nada. No le tenía contento el rey todo eso. Por eso es que aquellos que ponen excusas para servir a Dios y para honrar a Dios, para dar la gloria a Dios, poniendo condiciones materiales, tienen problemas. Yo voy a servir a Dios hasta cuando Dios me dé 2 carros, 5 carros, un carro, un terreno, hasta cuando Dios me dé un título, hasta cuando Dios me dé esto, hasta cuando Dios me dé lo otro. Hermanos, es arma de doble filo. Hay que tener mucho cuidado. Es una bomba de tiempo que en su momento va a sacar a luz lo que hay en su corazón, que su corazón es un corazón codicioso, que no está contento con lo que tiene. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento? Que estemos contentos con lo que tenemos. ¿Por qué, hermanos? Porque el mal puede llegar y nos puede tentar. Entonces el poder superficial de la codicia es un poder que engaña el corazón codicioso. Es una bomba de tiempo que va a explotar. Si yo no sabía si el rey era así, tenía todo y tan ingrato, mandó asesinar, planificó su esposa, se quedó con ese bien que él quería, tan ingrato ese rey. Yo no sabía. Hermanos, es que no sabemos con quién estamos sentados a la par, con quién platicamos. Y la única manera, hermanos, para evitar eso es siempre estar orando para no caer en tentación. Estar meditando en la Biblia para que honremos a Dios en el orden correcto. Quiero llevarles a otra idea más que nos presenta la palabra del Señor, mis hermanos. Por favor, si tienen su Biblia, nos va a ayudar también los versículos 9 y 10 para aprender un poco sobre el poder superficial de la codicia. 9 y 10 dice:
Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, poned a Nabot delante del pueblo, poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra de él y digan: y tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Hermanos, el poder superficial de la codicia no solo saca el corazón codicioso a luz, sino también saca lo que es ese corazón que planifica el asesinato. Se deleita en asesinar, se goza en asesinar. Hermanos, el corazón codicioso llega a su momento en que es capaz de asesinar por nada. Y esto nos enseña la palabra del Señor, que nosotros tenemos que aprender que el plan de Jezabel de hacer que Nabot sea ejecutado sobre la base de acusaciones falsas requiere, para entender el contexto público, de muchas leyes mosaicas y aprender que había ancianos y principales, para que nos demos cuenta que ellos nunca tomaron en serio su responsabilidad de liderazgo, sino cayeron en las manos de esta mujer que estuvo planificando la muerte de este hombre, también en consentimiento de su esposo y en consentimiento con los líderes de esa comunidad donde se le dictaron para asesinar a este hombre. Entonces nos ayuda a entender que el poder superficial de la codicia es un poder que planifica el asesinato y se lleva a muchos en la cola. Es capaz hasta de matar. Son capaces de contaminar y otros también asesinen, y otros se deleiten con el asesinato. Y hermanos, podemos nosotros ver que si tenían que ver 2 testigos, nos podemos dar cuenta que requiere de 2 hombres perversos que estén preparados para falsear, para actuar como 2 testigos que requería la ley del Antiguo Testamento, pero que en realidad son falsos y hombres asesinos y sanguinarios. Podemos ver, mis hermanos, que la ley decía que ya en caso serio tenían que haber 2 hombres testigos, según la ley de Moisés, para la causa de pena capital. Y podemos ver que no solo hubieron 2, sino todo un pueblo se deleitó, y como parte de la planificación de una mujer y de un hombre codicioso, que ahora llegan al asesinato. Hermanos, cuando en vez de una segunda ayuda idónea, el hombre tiene una agente de Satanás, hablando de Jezabel, que asume la forma de una esposa inescrupulosa y engañosa, tramposa, asesina, de sangre fría, aunque amada por su esposo, puede esperarse efectos fatales de asesinato de parte de ella y de él, porque va a acarrear a todo mundo en pos de lo que ellos quieren. Se va a llevar de corbata a muchos. Y entonces la palabra del Señor nos ayuda a entender que el poder superficial de la codicia es un poder que planifica el asesinato. Es capaz de asesinar por nada. Y hasta se gozan por eso, hasta hacen fiesta por eso. Y entonces esta es la campeona de maldad. Y este es el rey campeón de la maldad, así lo presenta el contexto de la palabra de Dios. Nunca un príncipe había dado órdenes más perversos que la de Jezabel, que dio a los dirigentes de Jezreel. Mis hermanos, no hay maldad tan vil, tan horrible, pero a veces la religión ha sido tomada para encubrir estos extremos. Porque ¿saben qué pasó acá? Se mezcló la política y la religión. Y cayeron en las garras de Jezabel y de Acab. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque nosotros somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. No caigamos ni caigamos en las manos de todos aquellos que pueden ser tentados y usados, igual que el corazón de Jezabel. Que el corazón de Jezabel, pues, con una maldad vino otra maldad, y ahora que están
ellos viviendo con gozo el asesinato de un hombre de fe, de un hombre justo, de un hombre correcto, nosotros podemos ver la potencia de maldad que había en el corazón de esta pareja. Mis hermanos, vamos a aprender también que bajo la apariencia de justicia y con las formalidades de un proceso legal se comete injusticia. Pero Dios siempre está al tanto. Dios siempre va a sacar a luz lo malvado, lo perverso que hay en el corazón del hombre. Convocar una asamblea para una solemne ayuno de acuerdo a como estaba establecido en la palabra del Señor implicaba que se cernía una calamidad sobre el pueblo, calamidad que solo podría evitarse si se humillaban delante del Señor y eliminaban a cualquier persona cuyo pecado hubiera traído el juicio de Dios sobre ellos, cuando en realidad era culpable el que iba a ser sentenciado. Pero en este caso no era culpable, eran estos dos líderes, los culpables. Contrataron a 2 testigos falsos y acarrearon a todo un pueblo para hacer iniquidad. Entonces podemos ver acá que Acab y Jezabel convocaron al pueblo para maldad, porque eran campeones de maldad. Y mis hermanos, asombrémonos de la maldad del malo, basado en esta triste historia y del poder de Satanás en los hijos de desobediencia que planifican para asesinar y satisfacer su codicia. Mis hermanos, viendo esta escena, encomendémonos el resguardo de nuestra vida y nuestras consolaciones solo a Dios, porque la inocencia del justo, del hombre de fe, no siempre será nuestra seguridad sobre esta vida terrenal, y a veces llega el asesinato planificado por hombres perversos. Puede llegar, porque así lo presenta la palabra del Señor. Y entonces el poder superficial de la codicia es un poder que planifica el asesinato. Cuando hay un hombre que se deleita en la codicia, también es capaz de deleitarse en el asesinato, de hacer planes para matar. Y esto no agrada a Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado, porque nuestros reyes políticos, nuestros líderes religiosos pueden caer en esto, ni aunque sean gobernantes. Es cierto que tenemos que orar por ellos, orar, pero para que dejen la perversidad, orar para que sean transformados, orar para que ellos aprendan de que nuestro Dios es un Dios santo, orar no para alcahuetear la iniquidad y el pecado de nuestros gobernantes y de todos los que nos gobiernan en un pueblo, en una aldea, o nuestros líderes religiosos, de los que están en diferentes sectores. Tenemos que entender, mis hermanos, que Dios nos ha llamado para que nosotros podamos hablar y no callar. ¿Por qué, hermanos? Porque es nuestra responsabilidad cristiana. Tenemos leyes morales y éticas en la ley mosaica para comprender por qué Jesús dice: sé santo porque yo soy santo. Donde Dios mide el nivel de vida de santidad de sus hijos, de los hombres de fe, es de acuerdo a la ley de la palabra de Dios. No adulterarás, no fornicarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio. Cuando vemos, hermanos, muchas leyes que hay en relación a esto, nos vamos a dar cuenta qué es lo que está sucediendo acá y cómo es de triste ver la escena de cualquier nación, de cualquier pueblo, de cualquier político, de cualquier grupo de líderes religiosos que en realidad no tienen integridad, no tienen temor de Dios, y hacen y dicen cosas que no son correctas. No es nada nuevo, ya pasó. Hay una escena acá bien clara. Entonces el poder superficial de la codicia es un poder que engaña el corazón codicioso, pero también es un poder que planifica el asesinato. Se deleitan en el asesinato. Y quiero terminar con lo que dice versículo 23, versículo 24. Por favor, mis hermanos, dice de esta manera: 23, 24. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel,
El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Noten que esto es una profecía y nos ayuda a entender en relación a nuestro tema que el poder superficial de la codicia también es un poder sentenciado con juicio divino. Seguro les va a caer. Todo lo que se siembra sobre esta tierra se va a cosechar. Así está escrito en la palabra de Dios. ¿Usted colaboró con alguien de manera injusta? ¿Usted se juntó con alguien de manera injusta? No meditando en la palabra de Dios si es correcto o no es correcto. Usted dio mal testimonio de alguien que no es correcto a la luz de la palabra de Dios. Usted ya está en la pandilla de cualquiera de los barrios que tenemos aquí en Guatemala, porque abundan los pandilleros. Y entonces el poder superficial de la codicia es un poder sentenciado con juicio divino. El segundo anuncio de juicio de Elías se aplicaba a Acab y a Jezabel, a su casa. Este juicio fue prácticamente idéntico al pronunciado sobre Jeroboam y similarmente al pronunciado sobre Baasa cuando meditamos en la Biblia. Jezabel fue señalado de forma individual por su iniciativa de inducir a su esposo Acab en el patrocinio del baalismo y la planificación del asesinato de Nabot, pues también estaba acá en los planes de Dios. Y ahora viene este profeta y le dice: de Dios no te vas a librar. La profecía de Elías tocante a ella se cumplió literalmente, tal y como le dimos lectura, y está en 2 de Reyes 9, 10, 30. Así, planificaste la muerte de este hombre justo. Te vas a morir y los perros van a lambear tu sangre. Los perros lo van a comer. Lo comerán las aves del cielo. Mis hermanos, en Israel se consideraba que no tener una sepultura adecuada era algo lamentable que demuestra la deshonra, la iniquidad, el rechazo de parte de Dios. Y cuando esto se cumplió en la vida de esta mujer, todos dijeron: la maldad de esta mujer ya no era tan normal, era más alto. Si su carne se lo comieron los perros, si su sangre lo lamían los perros, ahí sí ya nadie quería ser amiga de esta mujer, amigo de este rey. Porque todo sale a luz, tarde o temprano sale a luz. Hermanos, podemos nosotros comprender, mis hermanos, que si el bendito Pablo se queja de estar vendido al pecado como un pobre cautivo en contra de su voluntad, no porque quería pecar, sino porque le llegaba como tentación la lucha que hay en la vida espiritual, Pablo demuestra la vida cristiana en ese enfoque. Pero Acab estaba dispuesto, él se vendió al pecado de manera voluntaria, por decisión, y como acto y obra propia amó el dominio del pecado. O sea, él hasta se gozaba que le decían: un codicioso sos. Sí, ese soy yo. Sos un asesino. Ese soy yo. Se deleitaba. Y mis hermanos, su esposa Jezabel lo incitó a actuar con perversidad. Elías reprueba a Acab y le pone su pecado ante sus ojos. Dios siempre va a levantar hombres cuando las cosas no caminan bien delante de Dios. Sea quien sea, Dios va a levantar hombres correctos, de acuerdo al corazón de Dios. Mis hermanos, aprendamos que muy desgraciada es la condición del hombre que se ha hecho enemigo de la palabra de Dios, y muy desesperado está aquel o aquella que estima como enemigo suyo a los siervos, a los ministros de la palabra, porque ellos dicen y prediquen la verdad y tienen que dar cuenta delante de Dios solo por la verdad. Tristemente,
Esto sucedió en esta escena. Y este rey Acab, ay, este Elías no es de mi tipo. Me cae mal que esté por aquí. Este profeta de Dios, ojalá que se lo lleve un río, ojalá que se muera, ojalá que mi esposa haga otro pequeño plan para que también despachemos a este. El corazón perverso todo trama. Y mis hermanos, miren algo que aquí sorprende. Dice la palabra de Dios que Acab se puso el ropaje y el aspecto externo de arrepentimiento, pero su corazón no había sido humillado ni había sido cambiado. Él se puso todo el ropaje: me arrepiento, Dios, por lo que hice, acabo y ya escuché mi sentencia, me arrepiento, siento dolor. Pero solo era el cascarón, solo era lo mecánico. Estaba llorando nada más para que no le llegara el juicio que había escuchado ya de parte de este profeta. Pero él siguió con su estilo de vida, feliz, codicioso, asesino. Incitar para que el pueblo vaya a adorar a tantos dioses que había llevado su mujer, no cambiaba. Mis hermanos, el arrepentimiento de Acab fue solamente para que lo vieran los hombres, pero no Dios. Solo fue externo. Que esto anime a todos los que se arrepientan verdaderamente y que sin fingimiento crean en el santo evangelio, porque si el que simula ser un arrepentido se va a su casa reprobado, será condenado para siempre. Sin duda, el arrepentimiento que sinceramente cree de acuerdo a lo que Dios desea, de acuerdo a lo que Dios revela en su palabra, se irá a su casa justificado. Porque hay arrepentimientos auténticos, pero también hay arrepentimientos falsos. Y este Acab, campeón de la maldad, el rey campeón de la maldad, en colaboración con su esposa, ejemplos de maldad. Y entonces, ¿qué nos ha enseñado la palabra de Dios? Nos ha enseñado sobre el poder superficial de la codicia. ¿Qué verdades nos ha enseñado? Nos ha enseñado que es un poder que engaña el corazón codicioso. Nos ha enseñado que es un poder que planifica el asesinato. Pero también nos ha enseñado que es un poder sentenciado con juicio divino. De Dios no se va a escapar nadie. Nadie. Y murió tal y como la profecía de este profeta. Tanto Acab como Jezabel murieron tal y como lo dijo el profeta. Y cuando entonces nosotros comprendemos sobre el poder superficial de la codicia, hermanos, el mundo vive esos niveles. La iglesia es tentado a vivir esos niveles. Pidámosle a Dios sabiduría, misericordia, para que Él nos libre de ese mal. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.